Así que si eso me pasó a mí, eso les puede pasar a ustedes. Y le arruinaron el día, tragó cantidades de agua. ¿Sí? Conforme se va aproximando al muelle, ahí le vamos a quitando el ángulo 45, bien el área donde vamos a andar, porque nos podemos ir a embancar en rocas. Este capitán no está prestando atención hacia el frente. El día de hoy quiero compartir con ustedes la pequeña experiencia que he adquirido durante los últimos 17 años manejando pequeñas embarcaciones como esta de 20 pies. Quiero decirles que al agua no se le tiene miedo, se le tiene respeto, ya que no de por gusto hay más agua que tierra en el mundo. Yo tengo licencia de buceo, pero eso no quiere decir que voy a hacer lo que yo quiera en el agua. No, el agua, como les dije anteriormente, se le tiene respeto. Si tomamos las medidas de seguridad correspondientes mientras manejamos nuestras pequeñas embarcaciones, siempre vamos a tener unos viajes tranquilos y seguros, ya que la seguridad es primero. El año pasado un amigo mío compró un barco de 17 pies. Él no sabía nada de barcos, agarró el barco, lo prendió y se fue, sin saber medidas de seguridad, sin haber chequeado el barco, sin saber nada. Se fue para allá en medio, entre Nueva York y Connecticut. ¿Y qué sucedió? Estando allá pescando allá en medio, se vinieron todas las personas para aquí a la parte de atrás, el agua empezó a entrar y él pensó que las bombas de agua estaban buenas. Cuando menos acordó, el barco empezaba a hundirse. ¿Qué sucedió? Gracias a Dios, habían barcos ahí cerca y lo pudieron rescatar. Esto no es un cuento, es la pura realidad. Pero ¿qué es lo que sucedió? Tienen valor de comprar los barcos, el cual no es malo, es bueno tener valor, pero antes del valor tenemos que tener cuidado, ya que la seguridad es primero. Así que el día de hoy vamos a hablar de la seguridad primero, cómo chequear un barco bien. Vamos a aprender cómo parquear nuestro barco con viento y sin viento. Vamos a aprender cómo comportarnos en el agua durante el proceso de manejo. Así que para empezar, cuando llegamos a nuestro barco, nunca vamos a venir a aprender el barco directamente. Yo llevo 17 años manejando barcos, pequeñas embarcaciones como esta, como ustedes le quieran llamar, barco, lancha, canoa, como ustedes le quieran llamar. Antes de yo prender mi motor, lo primero que yo hago es chequear las bombas de agua que tenemos aquí adentro de nuestro barco. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando dejamos el barco parqueado aquí, por ejemplo, que está todo el tiempo en el agua, cuando llueve, cae mucha agua aquí, tiene salideros de agua, pero en las tapaderas hay agua que se filtra a la parte de abajo y se acumula. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el barco está por unos 8 o 10 días, el agua se va acumulando. Si llovió bastante, el agua se va acumulando en la parte de abajo. Entonces las bombas, como son automáticas, empiezan a botar el agua. Pero ¿qué sucede? A veces las bombas tienen un flote que es automático y a veces ese flote se queda pegado en la parte de arriba. O sea, estando encendida la bomba. Aunque no haya agua, el flote quedó arriba y la bomba está corriendo todo el tiempo. Está haciendo ruido todo el tiempo, aunque no esté botando agua. ¿Por qué? Porque el flote se queda pegado. ¿Qué sucede en ese caso? Los fusibles se explotan y ya después la bomba no funciona. Cuando venimos, solo prendemos el barco y nos vamos, no nos damos cuenta que esa bomba no está en perfectas condiciones porque el fusible se quebró. Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando llegamos a nuestro barco, primeramente es abrir las tapaderas donde están todos nuestros componentes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir allá abajo a chequear que nuestro flote, al subirlo, la bomba encienda. Pero así como en este caso, si ven, levanto el flote y la bomba no enciende para nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Chequear si hay un cable quebrado, así como este, si ven que hay un cable quebrado aquí. Es posible que esta sea la razón por la cual esta bomba no está encendiendo ahora mismo. Este cable está quebrado. Si este cable estuviera bueno, tenemos que ir a chequear a otro lado y ver que si aquí está todo bien,
Entonces vamos aquí donde están las baterías y chequeamos aquí a ver si no hay otro cable quebrado. Cables quebrados por todos lados. Esto nos puede pasar de un día para otro. Los cables se quiebran porque sudan con agua salada. Entonces, esto es lo que pasa. Se quiebran, después las bombas no funcionan. O también pueden encontrar fusibles quebrados, como este. Entonces, estos son los cuidados que tenemos que tener. No podemos salir a pescar, no podemos salir a pasear con nuestra familia si nuestras bombas no están en perfectas condiciones. Cuando ya solucionamos el problema, entonces, como pueden ver aquí, ya el problema se solucionó. Ahora, al levantar el flote, si escuchan la bomba que enciende, ese ruido que hace, entonces quiere decir que ya está buena. Entonces, cuando ya solucionamos el problema de las bombas de agua, entonces ahí sí podemos pensar en salir a navegar. Mientras tanto, no podemos. O sea, podemos, pero ya es bajo su propia responsabilidad. Después de chequear las bombas de agua, tenemos que chequear las luces, las que van enfrente y las que van atrás. Por ejemplo, así como esta, que es la luz del ancla. Cuando uno está anclado, esa luz es obligatoria tenerla prendida. Entonces, si chequeamos las luces, las de enfrente y las de atrás, que están en perfectas condiciones, que encienden y apagan, entonces podemos pasar al siguiente paso, que es chequear los salvavidas. Los salvavidas, por ojo se llaman salvavidas, porque si a un caso hay un accidente, un choque allá en el mar, aunque nuestras bombas estén buenas, aunque nuestras luces estén buenas, por un dado caso, alguien viene y nos choca nuestra embarcación se hunde, tenemos nuestros salvavidas ahí listos. Así que es muy importante tener nuestros salvavidas y nuestro equipo de emergencia. Como este, si pueden tener una pistola de esta o de estas otras luces como de bengala, no sé cómo que le llaman a esto, pero son estas. Si las pueden tener, es muy importante, ya que más que todo esto es como una obligación tenerlas en el barco. Ya que si un policía nos para, nos va a pedir primeramente la registración, nos va a pedir la licencia de manejar el barco, nos va a pedir los salvavidas, nos va a pedir las luces de emergencia, que son esas. Entonces, tenemos que tener todas estas cosas listas antes de empezar a navegar. Si podemos tener un radio de alta frecuencia, que en inglés les dicen VHF, son radios de alta frecuencia. ¿Qué es lo que sucede? En cualquier emergencia que estemos allá afuera en el mar, si nuestro teléfono se queda sin señal, entonces tenemos esa segunda opción de usar nuestro radio para pedir ayuda. Si podemos tener ese radio, es muy bueno. Son dos diferentes radios. Hay unos que son portátiles y otros que ya vienen en el barco, que son de 12 voltios. Los portátiles son recargables, los podemos andar como un teléfono donde quiera que nosotros andemos. Así que si lo podemos andar, es mucho que mejor. La gasolina es muy importante chequearla antes de salir a navegar en nuestro barco. El amigo que les conté que se fue a pescar allá en medio del mar entre Nueva York y Connecticut, un área que se llama Middle Ground, cuando él compró ese barco el año pasado, él me invita a correr el barco por primera vez. Cuando yo voy, yo chequeo ciertas cosas antes de prender el barco, pero se me olvida chequear la gasolina. Eso me pasó a mí con ese barco de mi amigo que le digo que casi se hunde allá. Me lleva para que vaya a chequear el barco, a correrlo para ver qué tal se siente y que le dé mi visto bueno, aunque ya lo había comprado. Nos vamos a dar una vuelta. ¿Qué sucede? Se me fue por alto chequear la gasolina. Cuando ya estamos allá, que estamos anclados, ahí se me prende el foco, como decimos nosotros, y chequeo la gasolina. Pero ya estoy allá, adentro del mar, como decimos nosotros. ¿Y ahora para qué? Pero bueno, les traigo esto porque ya me sucedió a mí. Entonces, cuando ya veníamos de regreso, cuando yo aceleraba el motor agarra un ángulo de más de 45 grados cuando ya venimos en velocidad. Y la gasolina a veces se hace para un lado, se hace para otro. Entonces el motor, empezaba a cascabelear, como decimos nosotros, a hacer, porque no le llegaba suficiente gasolina. Gracias a Dios, que al bajarle la velocidad, el barco se emparejó y la gasolina llegaba en el tubito donde succionaba para que llegara al motor.
despacito, como a unas 2 o 3 millas por hora, ahí veníamos. Nos tomamos casi hora y media para viajar desde allá hasta acá. Despacito, despacito, despacito. Solo con el olorcito de la gasolina, gracias a Dios pudimos salir de allá. ¿Pero qué fue? No era culpa de él, era culpa mía por no haber puesto atención a la gasolina. Así que si eso me pasó a mí, eso les puede pasar a ustedes. Así que pendientes con eso. Asegurémonos siempre que el tanque esté como mínimo a la mitad o a 3/4, o si no, que esté totalmente lleno. Pero nunca un cuarto de gasolina, un cuarto de tanque, es mejor que no vayan. Porque nunca se sabe lo que puede pasar allá afuera. Los agarra un mal viento, los agarra una corriente fuerte donde tengan que forzar el motor y después esa gasolina no les da para regresar a tierra. Así que pendientes con eso. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en los canales o en los pequeños ríos, donde desembocan los ríos, como ustedes le llamen, antes de salir al mar, siempre hay parqueaderos de barco. Acuérdense que la velocidad siempre tiene que ser lo mínimo. Aquí en el estado de Connecticut, la velocidad mínima, si no se me olvida, son 5 millas. Tiene que ir lo más despacio posible, porque si vamos muy rápido vamos a hacer olas y vamos a golpear los barcos que están parqueados en las marinas. Así que pendientes con eso. Tenemos que saber algo. Las pequeñas embarcaciones como estas, de 20 pies para abajo, son las más vulnerables a las olas y a las embarcaciones más grandes. ¿Qué es lo que sucede? Los yates de 30, 40 pies, 50 pies, cuando alcanzan una velocidad de 35 a 40 nudos por hora, algunos agarran un ángulo 45 para agarrar más velocidad. Pero ¿qué sucede? Si el capitán a bordo de esa embarcación no presta atención a lo que está a su alrededor, pueden tener graves accidentes como este. Vean, está un poco nublado, hay personas pescando en una pequeña embarcación y vean este barco a la velocidad que viene. Esta persona, este capitán, no está prestando atención hacia el frente. Está nublado y lleva una velocidad súper exagerada porque no puede ver bien por la neblina y por el ángulo que trae el barco. Son accidentes que la gente a veces anda bebiendo y no presta atención a lo que andan haciendo. Entonces, para evitar estos accidentes, siempre tengamos cuidado, nosotros que andamos pequeños barcos a nuestro alrededor, qué barcos se aproximan a nuestra embarcación. Hoy le sucedió a Keos, mañana nos puede suceder a nosotros, Dios quiera que no, pero tenemos que estar preparados para todos estos escenarios. Puntos muy importantes antes de salir a manejar en el barco también es que tenemos que chequear el tiempo. Si va a haber lluvia, si va a haber viento, va a haber neblina, cómo va a estar las condiciones del tiempo durante las próximas 24 horas. Eso es lo que yo hago siempre, ya que a veces la mitad del día está soleado, pero después de las 12 hacia el atardecer se pone nublado, se viene la lluvia, se vienen vientos fuertes de 15, 25 millas por hora y nos agarra allá en medio pescando, en medio del mar y después no podemos regresar. Así que pendientes de chequear el tiempo porque nunca se sabe qué es lo que nos puede suceder estando allá en el agua. Bueno, después de haber chequeado las bombas de agua, las luces, salvavidas, equipo de emergencia, gasolina y después de haber chequeado el tiempo, así que ahora tenemos que saber que el capitán es el responsable del personal a bordo de la embarcación. Cualquier persona que se caiga de su barco, el responsable va a ser usted. En la embarcación, no importa el que esté manejando, el que está manejando el barco es quien manda y pone las reglas dentro del barco. Todos los barcos en alguna área tienen que tener la etiqueta de la capacidad y libras que puede llevar esa embarcación. Así que yo lo que hago es que le pongo 6 personas nada más, aunque dice 7, le pongo solo 6. O si es posible, solo vamos 5. He visto muchos accidentes. Van 4 personas en el barco, más el capitán son 5, y a veces las 4 personas se van allá al frente. No es posible eso. Tenemos que compartir el peso en el barco, 2 al frente y 2 atrás. Siempre es mejor un poquito más de peso en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque es más fácil para que nuestra embarcación agarre una velocidad más rápida, un ángulo de 45 y pueda levantar la parte de enfrente. Entonces, si le ponemos un poquito menos peso enfrente, es mucho que mejor. Y la mayor parte de peso en la parte de atrás. Por ejemplo,
Si llevamos personas que son un poquito pesaditas, entonces las podemos poner en la parte de atrás. Y los que son más delgados en la parte de enfrente. Es simple. La vez pasada, aquí se me cayó un amigo. Aquí se me cayó. Ahí se fue. Los barcos tenemos que saber que están flotando todo el tiempo. Los flotes esos no se menean porque están amarrados, pero los barcos estos sí se menean. Entonces, para salir de nuestro barco, al personal debemos de enseñarles, nosotros como capitanes tenemos que enseñarles a la gente que primero, antes de salir, tienen que agarrar la línea donde está amarrado el barco. Si agarramos la línea donde está amarrado el barco, ahí podemos salir con facilidad. Pero hay mucha gente que solo sale, por ejemplo, así como ven, ahorita está separándose el barco. Cuando vienen a salir, el barco se abre y se van abajo. Así que la mejor forma de bajarnos es, como les dije, agarrarse de la línea, jalar el barco y brincar. Y que sea una persona a la vez. Nadie se menea de sus asientos hasta que se vaya bajando uno por uno. Esto sucede en barcos pequeños, como les dije, en pequeños barcos como estos, de 20 pies para abajo. Ya barcos de 20 pies para arriba son más estables. Incluso si se van 4 personas o 5 personas a un solo lado, el nivel que él va a alcanzar al cantearse es bien poco. Pero barcos pequeños como estos tenemos que tener mucho cuidado. Como les dije anteriormente, cuando vayamos a pescar o vayamos a pasear con nuestra familia, tengamos cuidado porque a veces el día está soleado, pero hay olas demasiado grandes por las altas corrientes, porque la marea viene subiendo, por cualquier otra razón, hay olas demasiado grandísimas como esta. Vea cómo va esas personas en ese mar tan meneado. Un niño va enfrente, va disfrutando que por fin salió a pasear en el barco del papá y vean con qué lo reciben. Un mar demasiado enojado, olas demasiado grandes pueden ser fatales. Es mejor no salir. Si ven este niño ahí, le arruinaron el día, tragó cantidades de agua y eso sucede a menudo. Una embarcación, por muy grande que sea, cuando las olas son muy grandes, las personas que van enfrente incluso se pueden caer de la embarcación. Vean esta mujer cómo salió en el aire ahí. Entonces tenemos que tener cuidado cuando llevamos nuestra familia al mar. Los ríos, pues la verdad que son bastante calmas las aguas, de no ser que sea un río bastante caudaloso, pero casi mayormente los ríos son el agua bien suave. La ola que tiene, si a un caso, va a ser de un pie, pie y medio. Pero cuando vamos allá afuera al mar, las olas a veces las encontramos de 4 pies, 5, 6 pies. Yo lo que hago es que cuando hay olas de 2 o 3 pies, yo mejor no salgo. Así que tengamos cuidado y así que hoy prendamos el barco para no seguir hablando demasiado y vámonos. Algo muy importante que se me olvidó es un gancho de estos o uno de estos. Es muy importante al momento de que nos vamos a parquear, ya que a veces hay mucho viento y el barco no se puede aproximar rápido o con perfección a los muelles. Entonces, si andamos un palo de esto, especialmente si andamos solos, con esto nos podemos apoyar para jalarnos y acercarnos al muelle. Así que un palo de estos o uno de estos, estos tienen hasta extensión, estos se hacen más grandes. Muy importante. Así que ahora vamos a tirar las líneas y nos vamos a ir. Lo que voy a hacer es que voy a mover la cámara para enfocarla aquí de mi espalda para que puedan ver cuando yo tiro los cambios para el frente y para atrás y para que ustedes puedan ver hacia el frente cómo es que se maneja un barco. Algo que tienen que saber, en las embarcaciones no hay frenos, no hay frenos, solo hay para adelante, neutral, retroceso. No existen los frenos. Los frenos en la embarcación es el retroceso. Si vamos muy rápido, vamos a neutro primero y después retroceso. Esos son los frenos. Así que sabiendo esto, vámonos.